Este video trata sobre un cambio en mi pensamiento o mi visión forestal. Y todo esto se va llevando a cabo dentro de las paredes de mi oficina técnica forestal. O de mi oficina, no, de la oficina técnica forestal del ministerio. En verdad, hasta ese momento que les escribí, muy emotivo, en el cual la Sociedad Forestal de Ingenieros Forestales se da a conocer y sobre todo da ese mensaje a un nuevo gobierno que se inicia. Realmente en ese exorcismo espiritual, ese exorcismo profesional, mi pensamiento no era otra cosa que el pensamiento que indudablemente traducían todos los demás ingenieros forestales y mucha gente que no era ingeniero forestal. Era como mandar a través de un nuevo amanecer democrático del país un tremendo mensaje para el Estado, diciéndole, bueno, es necesario que a partir de este momento te des cuenta que los bosques son una riqueza natural, pero además de natural, es una riqueza hereditaria generacional. En consecuencia, es tuya porque está allí, pero su uso tiene que ser con un amplio criterio racional en base a una gran ética, a una gran moral. Por cuanto lo puedes usar, pero debes conservarlo y fomentarlo, porque las generaciones de venezolanos que van a venir serán dueños también de esa riqueza. Es un mensaje de una gran filosofía, pero una filosofía que podía ser muy restrictiva. Lo que en realidad le queríamos decir, esa es una riqueza, pero cuando decimos riqueza le estamos diciendo es un recurso que tienes allí y ese recurso tienes que usarlo para el beneficio de tu pueblo. Y ese recurso, para beneficiarlo, para que sea beneficio de tu pueblo, tendrá que distinguir de qué se está hablando. Y lo primero que tienes que tener conciencia es de que esos bosques protegen los suelos. Son la mejor garantía para producir las aguas que necesitas para tu desarrollo. Además de eso, es el recurso para un gran desarrollo industrial, forestal, que le dé la posibilidad de trabajo a mucha gente, factor social, factor productivo. Y como si fuera poco, es un recurso que tiene unas influencias que se llaman influencias forestales. Por ejemplo, sobre el clima, sobre la recreación de la gente, la recreación mental. Es decir, es un recurso que indudablemente se necesita tener mucho criterio para administrarlo, para fomentarlo y para conservarlo. Y que esos forestales que estaban allí en ese momento iban a prestar todo lo que son
para que hubiera una plataforma técnica que se encargara de eso. Es decir, al Estado le estaba diciendo un principio de máxima política de Estado, pero a los servidores que estaban sentados ahí se le estaba diciendo que era necesario adecuar y reestructurar toda la administración forestal para que cumpliera los objetivos del racional aprovechamiento de aquella riqueza. Y también se le estaba diciendo a esos representantes y a nosotros mismos que era necesario adecuar, reformular la ley marco, el contrato social forestal para que eligiera el desarrollo de ese sector. Es decir, que los servidores del Estado estaban recibiendo nuestra petición de que se acometiera una reforma legal y una adecuación de la administración forestal. Ese pensamiento, indudablemente, fue mi pensamiento y que sigue siendo vigente a través del tiempo. Bueno, ese pensamiento quedó allí, esa visión quedó allí, y yo seguí mi trabajo dentro de la oficina técnica. Recuerdo yo que se le prestó una especial asistencia a un proyecto generado por el profesor Jean-Pierre Bellón de la Universidad de los Andes, donde se iba a elaborar el primer atlas forestal de Venezuela. Nosotros prestamos la colaboración. Me acuerdo yo que justamente para cubrir las necesidades logísticas de la interpretación, por primera vez la Dirección Forestal le presentamos una petición de que de alguna manera adelantáramos la disponibilidad de la fotointerpretación. Y con asistencia de la Casa Zeiss de Alemania, logramos adquirir 2 estereoscopios de espejo y estereoscopios de bolsillo para interpretar cartas que se las quitamos prestadas al servicio de catastro que funcionaba en el Instituto Agrario Nacional. De manera pues que el primer intento de introducir una nueva herramienta de trabajo la hicimos allí en esa oficina relacionada con la fotointerpretación. Bueno, le prestamos bastante colaboración al profesor Bellón hasta el punto que lo acompañábamos en sus exploraciones, tanto terrestres como aéreas. Y digo como aéreas porque aquí nos pasó una cosa muy importante, muy interesante. Nos tocó explorar la zona de los bosques de Guayana. El profesor contrató unas horas de vuelo a una avioneta allá en Ciudad Bolívar. Bueno, el primer día salimos en la avioneta, volamos 2 horas, todas esas cosas. Y después al otro día, bueno, volvimos a salir en la avioneta. Pero este profesor Bellón, que era un hombre muy serio y un tremendo profesor, hasta el punto de que mi padrino exclusivo de graduación lleva su nombre. Todos los demás llevaban el nombre de otro. Yo dije, este es mi padrino. Y en consecuencia, ese era mi padrino.
Bueno, anduvimos entonces sobrevolando los montes de Guayana y tal. Pero él era un hombre muy exigente, ¿no? Y entonces siempre le decía al piloto, oye, vamos más allá, vamos a ver a qué formación. Y el piloto andaba. En uno de esos momentos, el piloto le dice, profesor, ando fallo de gasolina. Él no le paró, pues. Un suizo, pues. Él no le paró. Al rato le vuelve a decir el piloto, profesor, andamos fallo de gasolina. Bueno, pero llegó un momento en que el aviador ya dice, profesor, le voy a decir una cosa, ya no tengo gasolina para llegar hacia Bolívar. Tengo que aterrizar en un aeropuerto alterno y el aeropuerto más cercano que tengo es el de Canaima. Yo ni sabía de qué estaban hablando, pero lo único que sabía era que la gasolina no alcanzaba para llegar hacia Bolívar y que el hombre iba a intentar llegar a un aeropuerto interno. Entonces, ante tal evidencia, bueno, sí, capaz. Faltando como, yo diría que unos 15 minutos para llegar al aeropuerto, la avioneta se apagó. Y entonces aquel piloto tuvo que llegar planeando hasta que aterrizamos ahí en el aeropuerto de Canaima. Bueno, esa fue la forma en que yo conocí el Salto Ángel. Es decir, contra aquel tremendo susto, pero conocí desde el aire el Salto del Ángel. Allí nos tuvimos como 2 días esperando que llegara un avión con combustible que nos diera para llegar hacia Bolívar. Fue una aventura interesantísima, ¿verdad? ¿Qué me pasó ahí? Y por último, dentro de esa oficina me pasó quizás el último acontecimiento que no solamente vale la pena, sino que fue demasiado importante para mí. Resulta que el gobierno nacional, mediante un decreto, creó la Comisión Nacional para la redacción de la Ley de Reforma Agraria. Esa comisión fue presidida por Monseñor Arias, el llamado obispo rebelde, obispo de la resistencia, y está formada por personalidades con una gran formación política, doctrinaria, filosófica, y bueno, escogieron la gente para eso. Seguramente quien seleccionó las personas, pues había visto que había una sociedad que tenía una visión y que esa visión tenía que encajar de alguna manera en ese proceso y en consecuencia, pues, me metieron a mí como miembro principal de esa comisión. Es decir, que aquel ingeniero imberbe a uno pertenecía a una comisión de personalidades donde se iba a discutir la ley de reforma agraria. Mire, qué experiencia tan grande tuve yo. Eso fue como una especie de universidad. O fue como cuando usted abre un litro de champaña. ¡Pum! Usted sabe lo que es estar sentado frente a un Salvador de la Plaza, frente a un Eduardo Mendoza, frente a un Key Sánchez, frente a un Jiménez Landines, sobre un señor llamado Rivero. Eran unas mentalidades que tenían sobre la reforma agraria. Y yo por primera vez oía ese término. Yo no sabía realmente el
el papel que jugaban las tierras, las propiedades de la tierra en el desarrollo del mundo. Yo no sabía nada de eso. Mi profesor me había enseñado que ese es el árbol y ese es el bosque, pero jamás me dijo, estas cosas tienen una función social. Y entonces allí, con esa gente, yo fui aprendiendo que había realmente un mundo diferente, que uno no podía dedicarse a que cuidar con el arbolito y cuídame el arbolito. No, no, no. Había una cosa mucho más grande, mucho más profunda. Había un mundo que yo no conocía. Y en ese momento yo comencé a ampliar mi pensamiento forestal. No para dejarlo a un lado, no, al contrario. Fue ver cómo yo, dentro de esa estructura mental, incorporaba a los bosques como un elemento a considerar dentro de una ley de reforma agraria. En verdad, aquel brinco en mi manera de pensar, pues se debió a aquellos hombres que con una gran maestría dominaban una materia que yo no conocía y que indudablemente definió mucho mi vida profesional futura. Esos fueron los acontecimientos más importantes que a mí me resolvieron o se me presentaron en esa oficina. Bueno, ¿y a dónde está la sociedad forestal en todas estas cosas? Bueno, yo seguía siendo el más humilde de los empleados del ministerio y seguía dándole vigencia al mandato que me habían dado mis colegas para presidir aquella sociedad. Me volví muy activo, por cierto. Me volví hasta articulista. Escribía generalmente cada mes en el Universal. Yo recuerdo, y tengo mis recortes de esos artículos, yo recuerdo que escribí, por ejemplo, los bosques de Barinas en la Alta Corte Suprema de Justicia, un artículo que me valió demasiadas polémicas después. Ya profeticé en aquel momento en que el cierre de la Facultad de Ciencias Forestales, ahí están mis artículos sobre eso. La prensa me daba cabida para fijar posiciones frente a esto, sobre aquello. En fin, yo más o menos llevaba las cosas. Pero, como toda actividad humana, esos éxitos, ese poder que se iba construyendo, pues está en manos de una persona de urnita blanca como era yo. Es decir, expresaba y actuaba de una forma pura e ingenua, pues. Pero otros colegas que veían la potencialidad y que veían que muy cerca del tiempo en que estábamos, esa administración que se estaba pidiendo iba forzosamente a nombrar un forestal como director. Eso revolvió las cosas. Y un buen día me sacaron de la presidencia de la sociedad, me sustituyeron con un golpe frío, ¿entiendes? Y bueno, me quedé sin presidencia de sociedad ni nada de eso. Pero fue algo mucho más grave, porque
había que discutir la ley forestal nueva que había propuesto. Y en esa ley había una figura que constaba con mi total rechazo, como estaba planteada, que era que en esa ley ese grupo estaba metiendo lo que se llama la figura de las concesiones forestales. Es decir, que realmente lo que pensaba yo, lo que decía, estaba como exento de intereses secundarios. Pero esa otra parte sí tenía sus propios intereses. Se confabuló entonces todo, ¿no? Perdí la presidencia, la sociedad, que era al fin y al cabo formada por ingenieros que trabajaban en la administración pública, pues todo se me vino abajo y yo tuve que agarrar mis macondales y dejar el Ministerio de Agricultura y Cría porque no podía seguir ejerciendo. Y después este mismo grupo hizo todo lo posible para que yo tampoco ejerciera privadamente mi profesión. Así fue que yo me salí ya de mi profesión y tuve que dedicarme a otras cosas. Yo recuerdo que un día llegué a mi casa y le dije a la otra ingeniero forestal, mi señora, y el colega, estamos sin trabajo. Y la respuesta de ella fue, ya Dios proveerá. Ese Dios proveerá será motivo de mi próximo video.